Quiero presentarte la construcción de un receptor de 4 lámparas pero superheterodino. ¿Cuál es la diferencia respecto al que hemos construido anteriormente? Bien, el que hemos construido anteriormente, cuyo esquema estás viendo, tiene una etapa, digamos, de sintonía, donde está constituido por un circuito LC que resuena de acuerdo a la fórmula de la resonancia, es decir, la frecuencia de resonancia es 1 partido por 2 pi raíz cuadrada de LC. Cuando yo con el condensador hago que ese circuito resuene, tengo una tensión en la grilla que se amplifica en la placa. Pero además, en este circuito que hemos montado anteriormente, a la salida de placa tiene otro circuito sintonizado. Es decir, estoy como sintonizando 2 veces. Y de ahí ya detecto. Y ese es el circuito que hemos construido en el anterior montaje. ¿Cuál es la diferencia respecto a este superheterodino que vamos a hacer? Mira, la primera etapa de sintonía la tiene igual, es decir, yo necesito un circuito sintonizado que ataque a una lámpara. En este caso he cambiado la lámpara, estoy con una UCH42 y podría ser el mismo circuito que tenía, ese circuito de sintonía, pero luego cambiaremos la bobina, verás que cambia la bobina. Pero es que además ahora lo que construyo es un oscilador local, constituido por esa bobina y la parte triodo de la lámpara UCH42. Con eso consigo precisamente que tener un oscilador local que va a tener una frecuencia superior a la frecuencia de la emisora que estoy sintonizando. Y como resultado final tengo la diferencia entre la frecuencia esa superior de ese oscilador local menos la frecuencia de la emisora, me va a dar lo que llaman una frecuencia intermedia, una frecuencia media, es decir, no es ni la frecuencia del oscilador local ni es la frecuencia de la sintonía de la emisora. Es una frecuencia que es la diferencia, entonces le consideran como una frecuencia intermedia. Ese proceso, que es el heterodinaje, se realiza en la lámpara, en la UCH42, de tal forma que ya en la placa de esa lámpara tengo la diferencia de las dos señales que te he hablado anteriormente. Y eso ahora lo llevo a otro circuito sintonizado, que es la frecuencia intermedia. Entonces, antes vimos cómo en el otro receptor era un circuito sintonizado a la misma frecuencia que la emisora que estaba yo escuchando, pero este no. Este es a un circuito que es una frecuencia intermedia. Pero es que además tiene la curiosidad, bueno, la característica de que cuando barro las emisoras, cuando barro en la onda media, ese valor de la frecuencia intermedia se mantiene constante. Luego podría hacer una amplificación mucho mejor, porque es un amplificador que ya solamente tiene que amplificar en una sola frecuencia, que es la frecuencia intermedia. En este caso, dado que el receptor solo tiene 4 lámparas, no tengo esa amplificación de frecuencia intermedia. Luego esa ventaja teórica no la gano tanto. Pero ya esa señal sí que es verdad que la meto directamente al detector. Es decir, que no tengo ese paso de amplificación de frecuencia intermedia, ya que necesitaría tener 5 lámparas en vez de 4 como es este receptor. ¿Cuál de los dos receptores va a ser mejor? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. En este momento estoy jugando todavía también sin red. Pero cuando lo tengamos montado, veremos qué diferencias hay y veremos si merece la pena. Yo creo que solamente como formativo sí merece la pena hacer este montaje. Mira, la bobina del oscilador local, la de MAIMO, son dos devanados independientes. Y es lo más normal, pero no lo único, porque es curioso que la que yo dispongo tiene un punto a medio, o sea, es un solo devanado, digamos, con un punto a medio. Sí, lo podría haber independizado, pero no he querido. Digo, voy a ver cómo acoplo esta bobina, que no son dos bobinados independientes, sino que tienen una parte común, cómo la acoplo a mi receptor. Y he visto que hay otro esquema, la Majestic, luego lo veremos entero además ese esquema, que tiene las partes finales, digamos, de ambas bobinas unidas. Es decir, ya he encontrado un esquema que tiene sus características
iguales que las de la bobina que yo dispongo. Mira, esa es la bobina que dispongo y lo que estoy midiendo ahora es, digamos, los ohmios que tiene esa bobina y la inducción. Me marca 6,2 ohmios y 0,12 milihenrios. Es decir, estoy en los extremos de la bobina. Ahora voy a medir entre el punto medio y un extremo. Y lo que me da esa medida es 5,3 ohmios y una inducción de 0,09 milihenrios. Y por último, ahora voy a hacer el punto medio con el otro extremo. Como la inducción es muy baja, no tiene capacidad de poder medir y lo que solamente me mide es la resistencia de esa bobina, que es 1,09 ohmios. Como verás, la bobina del oscilador local es para onda media, que es el devanado de la izquierda, el que a mí me interesa, y para onda corta. A mí no le voy a poner onda corta a este receptor, pero además me ocupa mucho esta bobina de oscilador local y lo que hago en este momento es quitarle el hilo de la onda corta. Lo hago con cuidado, se lo quito de tal forma que ahora pueda cortar ese, digamos, canuto del devanado para quedarme solamente con lo que es la onda media. Corté el canuto con cuidado para no romper precisamente la unión, esos dos hilos físicos, que es el punto no medio, es la unión de esas dos bobinas del mismo bobinado. Vamos, lo que hemos llamado ese punto medio. Y lo hice con cuidado, ya que si lo hubiera dado fuerte, lo hubiera cortado también esos hilos, los llevé pues a lo que era antes un punto intermedio del canuto de la bobina, que ahora se ha convertido en un extremo porque ya te digo que la he cortado como tú puedes ver. Me vino muy bien, eso sería un contacto de onda corta que yo no lo necesito. Y ahora lo que he hecho es la comprobación nuevamente de la resistencia e inductancia de esta bobina. Lo hice para todos, es decir, todos con todos, los dos bobinados, y en este que estás viendo me da 5,4, antes daba 5,3, pero bueno, eso no es un error mínimo, y en cambio la inductancia la da clavada, como anteriormente, 0,09 milihenrios. Maimó presenta su bobina osciladora, la que estás viendo tú ahí, pero él dice que son casi del mismo número de vueltas, cosa que la mía no lo es. Bien, y lo que dice que el devanado correspondiente a la placa osciladora es el que tiene menos espiras. Bueno, como ves, un devanado va a la placa y el otro va a la grilla. Y Maimó dice que en su caso, en su montaje, el que tiene menos espiras es el que va precisamente a la placa. Bien, ahora vamos a ver el esquema del superheterodoíno de Majestic. Como puedes ver en la parte inferior izquierda, el más izquierdoso es la bobina de antena y a la derecha de ella está la bobina osciladora. Y se parece mucho más a la que yo tengo, porque no tiene más que un solo bobinado. Bueno, tiene dos bobinados, pero en onda corta ni lo considero. Tiene un solo bobinado para onda media, pero en un punto medio. Y además ves cómo, efectivamente, en el esquema, ese punto medio lo están unidos, van a un trimmer, van a un padder, están ahí. Con lo cual, parece que es más adecuado este esquema. Pero ¿cuál es la diferencia con Maimó? Pues que puedes ver que el que tiene más espiras, ten en cuenta que la representación de este esquema, 3 espiras tiene a la izquierda y 4 a la derecha, va a lo que es la placa. Es decir, que el que tiene más espiras va a la placa, cosa que no era antes. Antes el que tenía más espiras iba a la grilla. Yo me pregunto, ¿puede ser un error? ¿O es que verdaderamente el que tiene más espiras, y dado que en este caso va directamente la unión de esas dos bobinas, van al padder, van al trimmer, es decir, no es idéntico al de Maimó, cambia tanto las condiciones como para que eso sea coherente? Bien, pues esto me indujo a un error. Yo monté el esquema de Majesty. Lo monté con cuidado y el resultado fue que aquello no oscilaba. Con lo cual, visto que no oscilaba, lo que hice fue montar el esquema de Maimó. Bueno, no el de Maimó, es decir, solamente tener la precaución de poner donde hay menos espiras, ponerlo a placa, y donde hay más espiras, ponerlo a grilla, pero manteniendo
lo que es la estructura del esquema de Majesty. Como ves, ese es el receptor que habíamos construido en el anterior vídeo. Lo que pasa es que ya le he puesto la UCH42, que es la lámpara osciladora, y estoy probando el oscilador local de acuerdo a como te dije que lo conecté. Y cuando no funciona o no se oye, entre otras cosas, no solamente porque el oscilador local no vaya bien, porque no tiene bobina de antena, no está puesta la bobina de antena. Sí que es verdad que al acercar la mano se oye un poquito Radio Nacional. He comentado que la lámpara que ahora tengo es la UCH42. ¿Y por qué quité la UAF42 que tenía en el anterior receptor? Muy sencillo. Necesito una lámpara que tenga capacidad de amplificar y además de hacer que oscile el oscilador local. Y eso lo consigo con esta lámpara que es un exodo triodo. La parte exodo la tengo para hacer la amplificación, amplificación y conversión de frecuencia, y la parte triodo como oscilador local. De tal forma que en la placa de esta lámpara lo que tengo es electrodinaje, lo que tengo es la diferencia entre el oscilador local y la frecuencia de la emisora que yo estoy sintonizando, y de tal forma que esa diferencia es constante a lo largo de todo el barrido de la onda media, y es el valor de la frecuencia intermedia, 470 kilociclos o kilociclos segundos, es decir, kilohercios, o 455 kilohercios. Bien, eso es la frecuencia intermedia que lo consigo con esta lámpara, una lámpara que por un lado es capaz de amplificar y heterodinar, y por el otro lado el tríodo que tiene la capacidad de hacer oscilar al oscilador local. Mira, ya me está funcionando. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que ya puse lo que era el bobinado grande, es el que va a través de un condensador de 100 picofaradios a la grilla. Como decía Maimó, así lo he puesto ahora. Y en este momento lo tengo en el extremo superior, es decir, con el condensador muy abierto, y me está dando una frecuencia de oscilación de 1,88 MHz. Si a eso yo le quito la frecuencia intermedia, que puede andar por los 450, veo que estoy ya en el extremo superior de lo que es la onda media. Ese es el montaje, ya de acuerdo a como te he dicho. En lo que ves, ese condensador ajustable grande en blanco en la parte superior de la pantalla, eso es el padder. Y el otro, el pequeño, que estás viendo ahora en el centro, eso es el trimmer. Y ahora ya lo que he hecho es justo cerrar el condensador, de tal forma que estoy en la frecuencia de 972. Si yo a eso le quito 470, pues estoy alrededor de los 500 MHz, digamos, para sintonizar una emisora de 500 MHz. Luego estoy barriendo bien todo lo que es el rango de la onda media. El oscilador local me está funcionando bien y yo creo que anda por los 470. Luego veremos algunos ajustes posteriores, pero ese valor es el que yo creo que tengo ahí, digamos, de diferencia entre lo que es la emisora que entra, perdón, lo que es el local, el oscilador local, menos la emisora que entra, alrededor de 470. Bien, ahora lo que quiero que veas un poco es el efecto precisamente del padder. Como puedes ver, tengo el condensador, las placas totalmente metidas, es decir, a máxima capacidad del condensador variable. Estamos hablando de unos 420 picofaradios más o menos. Y ahora lo que estoy haciendo es moviendo el padder. Y ves que voy barriendo de 980 hasta 1040, 1050. Y ese es un ajuste que tiene, que a nosotros nos puede servir para buscar luego la máxima señal. Ahí lo ves, como estoy tocando el padder, y sus efectos los has visto antes en el frecuencímetro, viendo cómo varía la frecuencia de ese oscilador local de 950 a 1000 y pico. Ahora hago al revés. Tengo el condensador totalmente abierto, es decir, la capacidad del condensador variable en este momento en cada sección pues será alrededor de 30 a 35 picofaradios, y lo que muevo es el padder. Parece que hace algo menos de variación, es decir, estoy en un rango de frecuencias que puedo variar un poco menos. Mira, y ahora una precaución. He cambiado la UCH42 con otra que el filamento estaba bien.
Digo, bueno, como tengo esta otra lámpara, la voy a probar a ver cómo va en este receptor. Y no va nada. Con eso te quiero decir que muchas veces hay que ir con material que tengamos la certeza que funciona, porque si llego a poner esta de primeras, me podía haber vuelto loco por no saber cuál era la causa de por qué no oscilaba. Le vuelvo a poner la lámpara primitiva, la que probé, la original, y como puedes ver, ahora el oscilador local está funcionando. Sí te quiero remarcar que si has visto con cuidado las gráficas del osciloscopio, la amplitud de la señal no es uniforme. Es decir, hay frecuencias en las cuales tiene más señal, tiene más tensión pico a pico que en otras frecuencias. En general, acontece que con las frecuencias más bajas tiene más amplitud. Ahora estoy subiendo ahí la frecuencia, ¿ves? 1285 kilohercios y la señal es más baja que cuando tenía 900. Esa no uniformidad puede afectar un poco en la recepción, pero es normal. O sea, generalmente estos osciladores no son constantes en amplitud. Por último, otra forma de saber si funciona el oscilador, si no dispones de osciloscopio, es medir la tensión en la grilla del triodo, en la grilla del oscilador local. Si ves una tensión negativa, en este caso estamos hablando de 1,2 voltios más o menos, es que está funcionando el oscilador. Es sencillo, no hace falta más que tener un polímetro y con eso puedes comprobar, y no suele fallar nunca, cuando oscila la tensión en la grilla del triodo es negativa. Bueno, hemos acabado esta primera parte. Creo que esto lleva una buena trayectoria. Te espero en la segunda y muchas gracias por la atención.